Les decíamos que hay novedades de último momento, pues hace instantes Donald Trump decidió no aplicar sanciones, o mejor dicho, no aplicar el arancel del 5% a los productos provenientes de México. Iba a entrar en vigor esto el lunes próximo, a raíz de un cambio en la situación migratoria, más controles de parte de México. Finalmente, después de días de negociaciones, se llegó a un acuerdo. Tenemos un informe, lo analizamos en instantes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agregó más vértigo al tablero de la economía global con una jugada inesperada y riesgosa. Amenazó con un esquema de aranceles escalonados para todos los productos mexicanos, empezando desde el 5% hasta alcanzar el 25%, si México no frena de manera drástica el flujo inmigratorio originado en su territorio o que pasa a través de él para llegar a los Estados Unidos. El controvertido anuncio tiene múltiples lecturas y consecuencias. Por un lado, es una sanción económica que pretende resolver un problema político y social, cuyas causas no dependen del todo de México. Si bien Washington utiliza con frecuencia este mecanismo con sus adversarios geopolíticos, es inusual que lo haga con un aliado. Eso envía un mensaje para los demás países de decir, ya no hay reglas en el comercio exterior y tú puedes libremente establecer aranceles a quien tú quieras. Por otro lado, crea una crisis que se agrega a la abierta con China, con lo que Estados Unidos mantiene ahora conflictos simultáneos con dos de sus tres principales socios comerciales. Y además, ocurre en momentos en que tanto México como Canadá están intentando hacer efectivo el nuevo Tratado de Libre Comercio que reemplaza al NAFTA. A diferencia de otras políticas similares de Trump, esta no cuenta con el apoyo del Partido Republicano, consciente de los daños que pueden provocar a la propia economía estadounidense. Pero Trump está más interesado en producir medidas para su base política de cara a las elecciones de 2020 que en complacer a los republicanos. Mexico's been making for many years hundreds of millions of dollars. I mean, they've been making an absolute fortune on the United States. They have to step up, and they have to step up to the plate. And perhaps they will. We're going to see. They can solve the problem. And a lot of people, senators included, they have no idea what they're talking about when it comes to tariffs. They have absolutely no idea. When you have the money, when you have the product, when you have the thing that everybody wants, you're in a position to do very well with tariffs, and that's where we are. El impacto en la economía mundial fue inmediato, haciendo caer los precios del petróleo y el mercado de futuros, pero el golpe se sintió mucho más fuerte en México, afectando al peso mexicano en relación con el dólar y encendiendo temores de una recesión. El gobierno mexicano intentó contener la crisis enviando rápidamente a su canciller, Marcelo Ebrard, a instalarse en Washington para desactivar el conflicto. Pero asediado y ante la aparente determinación de la Casa Blanca de aplicar efectivamente los aranceles, el gobierno de López Obrador amenazó con represalias a productos estadounidenses, aunque el poder de fuego de la economía mexicana es limitado para sostener una guerra comercial en pie de igualdad con su vecino. Deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México. Queremos actuar con mucha prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza en la defensa de nuestra soberanía. Estados Unidos importó en 2018 productos mexicanos por 347 mil millones de dólares y exportó a México por 265 mil millones de la misma moneda. En caso de que entrara en vigor el primer escalón de los aranceles anunciados el 10 de junio, implicaría un gravamen de 1.000 millones de dólares en apenas 20 días. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos van desde automóviles y autopartes a electrodomésticos, cerveza, frutas y hortalizas. Como en el caso del conflicto con China, los aranceles terminarán afectando al mercado interno estadounidense y trasladándose a los consumidores. Por eso, la Cámara Estadounidense de Comercio y los principales grupos industriales del país se oponen frontalmente a esta medida y hasta estudian acciones judiciales.
La cuestión de la inmigración a Estados Unidos desde México es mucho más compleja de lo que plantea Trump. El número de migrantes que intenta atravesar la frontera se incrementó en los últimos meses y, según la Casa Blanca, es el mayor en una década, pero no supera el pico alcanzado en los 70. Por otro lado, cambió la composición de los migrantes, que ahora llegan en su mayoría desde países de América Central y son familias que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. Estados Unidos mantiene a 80.000 personas detenidas por ingresar ilegalmente y solo en abril de 2019 arribaron más de 100.000. I think that this is dangerous territory. This is not a way to treat a friend. It's not a way to deal with immigration. It's not a way to meet the humanitarian needs at the border. El gobierno de López Obrador ha duplicado el número de detenciones y deportaciones, rompiendo con la tradición mexicana de asilo, y al mismo tiempo aceptó miles de erradicaciones para descomprimir la situación con Washington, pero también está desbordada por la situación y no está en condiciones de absorber un flujo de inmigrantes como el actual. Es dudoso que las tácticas políticas de Trump, una combinación de proteccionismo, xenofobia y marketing moldeada en la lógica de los negocios corporativos, logren alcanzar los objetivos que proclama. Pero agregan incertidumbre a un escenario global convulsionado que apenas tolera nuevas turbulencias. Y Donald Trump a último momento ha decidido no aplicar estos gravámenes que comenzaban a regir el lunes 5%, en julio 10%, en octubre 25%. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de un refuerzo de la frontera con México, su promesa electoral, y esto en vísperas, por supuesto, de su lanzamiento de campaña para la reelección en 2020. Recordemos que el 18 de junio lanza la campaña en Orlando y allí va de cara a 2020. La promesa electoral viene de 2016, cuando ganó las elecciones presidenciales. Pero ¿qué dice la información de último momento, Natalia? Sí, Jorge, son hasta el momento, porque sabemos que él va muy rápido con toda esta comunicación directa con su gente, ha emitido 2 tweets. En uno se congratula de anunciar que hay un acuerdo alcanzado con México por el cual el esquema de tarifas que iba a ser implementado por los Estados Unidos este lunes ha sido contra México, dice explícitamente, dice, indefinidamente suspendido, por un lado, y dice que por el contrario, contrariamente a eso o correspondidamente a eso, México ha aceptado tomar fuertes medidas para detener la inmigración que va desde el borde sur, como decíamos vos recién, hasta México y luego, bueno, hacia los Estados Unidos. Esta semana supimos ya con un muy cauteloso López Obrador y también muy medido en sus palabras, porque Donald Trump y él se han venido entendiendo. No es un presidente que tenga ánimos de ir, digamos, de polemizar y de escalar con Trump. Y se vio sorprendido con esta decisión de Trump de imponer estos aranceles que sorprendieron al mundo, generaron una ola de críticas incluso de los republicanos y sorprendió al propio sector privado. Bueno, hubo una serie de medidas y entre ellas fue la de anunciar el envío de unas 6.000 efectivos a la frontera sur. Vos sabés que en realidad el muro a los Estados Unidos es un segundo muro en lo que es América del Norte, porque el primer muro en realidad también lo tiene México. México tiene un gran muro por el que es muy difícil atravesar y es de donde esos inmigrantes que atraviesan la frontera sur de México, que van de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras y todo lo que son las zonas más pobres de la región, tienen como destino los Estados Unidos y esa ruta es la que va hacia el muro que rechaza Trump, que es en la frontera de los Estados Unidos con México. Y para redondearte, bueno, la verdad que también a último momento, entre la rusticidad de lo que fue el anuncio de Trump, de esa imposición de aranceles inesperadamente cuando tenía el frente abierto con China, como bien dice el informe,
también fue seguido de advertencias de organismos de los Estados Unidos de todo lo difícil que es imponer ahora aranceles cuando eliminarlo con lo que fue el NAFTA, con este tratado de libre comercio que hay entre los Estados Unidos, Canadá y México, fue gradual, necesita de cuentas, de adaptar máquinas, de todo un esquema dantesco alrededor que imponerlos de la noche a la mañana, el lunes sería verdaderamente una mentira. ¿No? Lo digo abiertamente, lisa y llanamente. En el viaje de vuelta de Europa desde el Air Force One, tuiteó Donald Trump que había una posibilidad, probable puso, una posibilidad de acuerdo con México, pero muy tibio. Mike Pence, el vicepresidente, dijo en Washington, no, esto es imposible. Allí estuvo negociando el canciller Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, hasta hoy, hasta hace horas, siguieron las negociaciones que duraron toda esta semana. El problema es, más allá del intercambio, bueno, México controla la migración, Estados Unidos no sube los aranceles sobre los productos provenientes de México. ¿Se frena de este modo el flujo migratorio, José? Bueno, Jorge, ahí yo me haría una pregunta que es puro sentido común. Si Estados Unidos no logra controlar la migración desde México hacia Estados Unidos, ¿cómo va a ser México para controlar la migración desde Guatemala, El Salvador y Honduras hacia México? Quiero decir, si un país que tiene muchos más medios técnicos, tecnológicos, militares, económicos y etcétera, no logra a lo largo de su frontera, que es una frontera muy larga y muy compleja, digamos, frenar ese flujo imparable de refugiados, tanto provenientes directamente de México como refugiados que pasan por México, de inmigrantes que pasan por México y saltan a Estados Unidos, ¿cómo va a ser México? Es un país con un Estado mucho más frágil, mucho más débil, mucho más carcomido por el narcotráfico, la corrupción y todo tipo de déficits de todo tipo, para frenar esa ola imparable de inmigrantes que vienen de los 3 países más castigados de Centroamérica, que son Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Cómo va a ser? Me parece muy difícil. De todos modos, lo que hizo Trump, que me parece que es interesante reflejar, que el informe que escribió nuestro productor Pancho lo dice al principio, que es un cambio de doctrina, porque uno estaba acostumbrado que Estados Unidos usara la sanción económica como una herramienta de presión geopolítica contra países enemigos. Por ejemplo, sanciones a Irán para que Irán desarme su programa nuclear. Sanciones a Rusia para que Rusia distienda la relación con Ucrania y Crimea y qué sé yo. Ahora, lo novedoso de Trump es que está usando la presión económica y el arancel como mecanismo de sanción económica, de sanción, lo cual habría que ver si la Organización Mundial de Comercio lo acepta y demás, pero el arancel como mecanismo de sanción económica contra países aliados. Ya lo hizo contra México, lo hizo contra China, bueno, que es una competencia geopolítica, pero no es un país enemigo de Estados Unidos, por lo menos no formalmente, y es posible que lo haga contra Europa si Europa no se aviene a hacer las cosas que Trump le está pidiendo en materia de seguridad, aumentar el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un cambio de doctrina que me parece que hay que seguir porque es algo nuevo que inventó, que introdujo Trump en la política exterior de Estados Unidos. Y hay que agregar con México, la relación con México en particular, lo que fue el cambio del Tratado de Libre Comercio, con México y con Canadá, pero que afectó principalmente a México en su momento. Por lo pronto, hay 8.000 personas en México que están esperando ingresar en Estados Unidos. López Obrador en su momento dijo algo así como quédate en México, una forma de darles la bienvenida y decir quédense acá, no pasen a Estados Unidos. Eso recibió críticas, por supuesto, del sector interno, es decir, dentro del propio país. Porque López Obrador tiene una agenda nacional y lo internacional lo deja en Marcelo Ebrard, que es el canciller. Sí, es uno de sus hombres fuertes. No tuvo buenas noticias esta semana, viene también con dificultades en su gobierno, López Obrador. La calificadora Modi, que es por la que se fijan también cómo actúan los inversionistas, lo calificó negativamente esta semana. Hay problemas dentro del arranque de esta nueva gestión en México. Y que generó muchas expectativas también por el caudal de votos que sacó López Obrador, y esto fue un golpe muy grande, pero al final del camino también fue un golpe de impresión muy malo para Donald Trump, porque se apresuró verdaderamente, nos sorprendió muchísimo a todos. Ahora, México lo que hizo fue una disposición total de un equipo que es tal cual. El canciller es un hombre muy sólido, fue alcalde de México, así que es un experimentado
experimentado hombre que está llevando a cabo la política externa y la mano derecha en estos temas de López Obrador, ¿no? En clave electoral, Trump lanzó el mensaje. El mensaje es, bueno, la guerra con China es tecnológica, va por el 5G y lo comercial es anexo. Eso por un lado. En clave electoral, lo de México repite lo de la elección anterior. En cierto modo, son los mexicanos, lamentablemente, Sí. son los mexicanos los patos de la boda, en este caso, porque los está usando para su propia campaña electoral. Sí, efectivamente, Jorge, uno podría decir el gran problema con México no es comercial, sino migratorio. El gran problema con China no es comercial, sino tecnológico. Trump está usando la potencia económica de Estados Unidos para presionar a estos países, que son los países con los que tienen las agendas más, o algunas de las agendas más complicadas, también tiene una relación complicada con Irán, con Rusia, etcétera, pero con los que está en conflicto ahora para presionar con otras cosas. Ahora, me gustaría destacar también la actitud del presidente mexicano, de López Obrador, que fue siempre en este aspecto muy responsable, muy cauteloso y muy sereno, cosa que no todos esperaban. Pues el primer presidente claramente de izquierda de la historia de México, llega al poder por primera vez después de décadas de gobierno del PRI y de 2 gobiernos del Partido de Acción Nacional y otro gobierno del PRI. Sí, el primer presidente elegido por un partido de izquierda de México, con un presidente en Estados Unidos muy beligerante y muy belicoso, que en lugar de escalar, cosa que sería un recurso muy fácil, a la Chávez, digamos, ¿no? Escalar rápidamente la conflagración contra el imperio y la discusión y el antiimperialismo mexicano, que es algo que está muy presente en la vida, en la cultura política mexicana. En lugar de hacer eso, López Obrador distiende, serena, manda al canciller, negocia. Es algo que me parece que hay que atender también. Quizá porque la dependencia es mutua. Es mucho mayor, efectivamente. De Venezuela a Estados Unidos hay un intercambio de petróleo y de divisas muy marcado, pero no hay una vecindad tan fuerte como la hay con México. De todas maneras, hay que igualmente hacer una aclaración muy grande. La pelea que tiene Trump es con la inmigración ilegal también, a su vez. Él no se mete, digamos, y evita a veces meterse con lo que son los latinos en los Estados Unidos. Su pelea es con esos 11 millones que en realidad se dicen que se han reducido ya desde la administración de Obama, que llevaba una política muy dura en materia de inmigración en los Estados Unidos. Pero es con esos inmigrantes ilegales y no con todos, que hay que decirlo, aportan un gran caudal de los impuestos en los Estados Unidos, la comunidad latina, ¿no? Habrá más tweets de Trump para este boletín.